Jorge Armando Rocha, también nombre señalado ahí en estas grandes investigaciones de Signalab del ITESO. Así es, estimados, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Pues absurdo, ¿no? El señalamiento que hacen, están diciendo que hay una campaña de desprestigio en contra de Carmen Aristegui, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo para lanzar mensajes al mismo tiempo. Pues yo creo que el estudio, en su caso, nos difama, nos calumnia y también utilizan palabras como que estamos amenazando a Carmen Aristegui. ¿En qué momento? Que saquen las pruebas, que saquen los tweets, porque aventar estas expresiones al aire, pues es muy fácil. Sostenerlas, documentarlas es lo difícil. Además nos meten en el mismo costal y bueno, pues ponen esto como si nos hubiéramos nosotros comunicado para criticar el trabajo de Carmen Aristegui. Además, a ver, vamos caso por caso. Yo he puesto los mensajes del presidente López Obrador en donde la señala que este es un ejercicio periodístico, revelar la postura del presidente, dar testimonio de lo que ha dicho, y también tenemos derecho a una opinión sobre el trabajo de Carmen Aristegui. ¿Por qué no? Es que en el régimen anterior se acostumbraron algunos y algunas a ser intocables, a que no podía nadie opinar de su trabajo porque eran gurús o eran quienes ostentaban la verdad absoluta. Y ahora, pues estamos en tiempos cada vez más horizontales, estimado Vicente. Estamos en la posibilidad del diálogo de tú a tú. Yo creo que eso es mejor para una democracia que tener vacas sagradas que puedan sentenciar desde la comodidad del escritorio y nadie les pueda decir nada. Entonces, estamos viendo esas resistencias y en este caso, el estudio, la verdad es que lleva también una intención de señalar que supuestamente estamos poniendo en riesgo a Carmen Aristegui. Yo creo que la libertad de expresión no puede poner en riesgo a nadie y debemos aspirar a una democracia abierta y no a una democracia de élite, que sería un contrasentido por definición, pero es que hay actores en los medios de comunicación, hay personajes en los medios tradicionales que quieren que solo se escuchen sus voces y silenciar a los demás. Y en este caso, pues estamos ejerciendo nuestro derecho a la crítica. Además, no hay ofensas, hay argumentos. Yo he comentado sobre el tema de Aristegui, que pues me parece que hoy en día ella pues está en una postura que es más cercana al conservadurismo. Eso no significa ponerla en riesgo, ni mucho menos. Si ustedes revisan ese estudio, Vicente, al inicio ponen el caso de Lourdes Maldonado, la periodista asesinada en Baja California. O sea, tratan de forzar la narrativa como diciendo, vean lo que sucede, vean lo que puede pasar, como si nosotros fuéramos quienes pusiéramos en riesgo a una comunicadora, lo cual me parece lamentable, porque entonces nos colocan a nosotros en la postura de los verdugos, cuando ni siquiera viene al caso. Entonces no podemos decir nada, no podemos criticar, no podemos hablar abiertamente de tu trabajo, de mi trabajo. ¿Por qué no? ¿En dónde el manual indica que eso no se puede hacer, estimado Vicente? Así es, Jorge Armando. Nada más para que vean el tamaño, la estatura, el nivel de la investigación de Signalab y el ITESO, ya que formamos parte de esta red para atacar a Carmen Aristegui. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos por teléfono o que nos comunicamos por WhatsApp, Jorge Armando? ¿Tú te acuerdas? No, francamente no. Francamente, que crucemos algún mensaje de WhatsApp, yo creo que ya son meses, Vicente, que no cruzamos mensaje vía WhatsApp. Simplemente yo de pronto cruzo mensajes con la productora de este programa para establecer estos enlaces, o sea, simplemente para el tema de
semana con semana de qué vamos a hablar y en su caso ponernos de acuerdo para que nos manden los enlaces y nos conectemos, pero no, en efecto, son meses los que llevamos sin comunicarnos, sin cruzar un mensaje de WhatsApp. Entonces, hay coincidencias y qué bueno que lo destacas, estimado Vicente, porque son coincidencias. Entonces, ellos lo que hacen es, a ver, ¿quiénes han tenido una postura crítica? No, pues X, Y, Z, ¿no? Y nos juntan y quieren forzar una narrativa como si supuestamente pues estuviéramos haciendo una campaña en contra de Carmen Aristegui. No se puede hablar de Carmen Aristegui de este país, Vicente, no se puede señalar, criticar, así como ella lo puede hacer de nosotros, pero insisto, que lo haga con fundamentos. Lo que nosotros hemos hecho es hablar del trabajo de Carmen, hablar de la postura del presidente y también hemos en nuestros espacios leído opiniones de muchas personas que se sienten decepcionadas de Carmen Aristegui, pero eso es real. Nosotros no estamos artificialmente generando estas campañas, que es la sugerencia, ¿no?, del estudio. Claro. Que nosotros tenemos un propósito de artificialmente dañar la imagen de Carmen Aristegui. Bueno, podemos sostener exactamente lo contrario, Vicente, nosotros que con ese tipo de estudios, entre comillas, quieren dañar nuestra imagen, nuestro prestigio, porque nosotros no estamos en eso, simplemente estamos opinando libremente de lo que sostenemos y dentro de todo puede haber una crítica clara, pero respetuosa, o que nos diga cuándo le faltamos al respeto, o si estamos pidiendo el linchamiento. No, para nada. Yo creo que cada quien se hace responsable de sus palabras y no ha habido una articulación de nada, y que quede constancia, y podemos probarlo, estimado Vicente, además. Claro, yo nada más para cerrar este tema voy a decir, con mucho respeto para Carmen Aristegui, que no sé si está peor la publicación de la chocolatería Rocío, la publicación de la investigación de inferencias sobre la chocolatería Rocío. No sé si está peor la publicación de una investigación de Loret de Mola, Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también se cae a pedazos, que infiere irregularidades, pero que no las muestra, las comprueba, o de plano publicar estos estudios de Signalab del ITESO, y con eso creo que lo he dicho todo. Mi querido Jorge Armando Rocha, ayer estuvo John Kerry con el presidente Andrés Manuel López Obrador y no se cayó el mundo. Y creo que no hubo bofetadas, jalones de oreja, madrazos. Creo que nuevamente queda confirmado que esas narrativas apocalípticas del fin del mundo de muchos en la oposición simplemente son payasadas. Exactamente, estimado Vicente, has dado en el clavo. Nada más déjame retomar algo de lo que dijiste sobre tu intervención en torno a Carmen Aristegui, porque vamos a contrastar ideas, posturas, y nada más recordar, y con eso quiero cerrar el tema, que Carmen Aristegui a Carlos Loret de Mola hace algunos meses le dijo que era un peoncito de Bernardo Gómez, directivo de Televisa. Así le llamó, peoncito. Yo no me atrevería a llamarle así a Carmen Aristegui, yo no le dirigiría ese adjetivo. Me llama la atención que simplemente por el hecho de que demos nuestra opinión sobre las investigaciones que ha presentado y también que difundamos la postura del presidente, nos coloque como quienes estamos haciendo una campaña en su contra. Yo podría decir, Carmen, por favor, nada más también calibra lo que tú has dicho, y yo creo que si tomamos la expresión de Carmen, Loret podría decir en su momento que ella estaba incitando al linchamiento de Carlos Loret de Mola, y me resulta bastante extraño, y así lo dejo, que hace unos meses dijera que el trabajo de Loret y lo que significaba Carlos Loret de Mola
para el periodismo era que estaba convertido en su momento en el peoncito de Bernardo Gómez y ahora era el peoncito de quién sabe quién, así lo dijo, así lo manifestó, y ahora valide al trabajo de Carlos Loret de Mola, ¿no? Valide sus notas. Entonces lo dejaría ahí, estimado Vicente. ¿Cómo la ves? Mira, bueno, yo te voy a decir, mi querido Jorge Armando Rocha, voy aquí a intervenir contigo. No sé si me escuchas por ahí, mi querido Jorge Armando. Me da mucho gusto saludarte después de... Igual. Pues un largo tiempo. Estoy muy de acuerdo contigo en eso de las vacas sagradas. Tú lo sabes perfectamente, tú y yo, que hemos estado en ese monstruo, que hemos vivido en esas entrañas de los medios de comunicación. Sabes perfectamente eso, ¿no? Como es que se dice de manera consuetudinaria que entre gitanos no nos podemos leer la mano, ¿no? Así de sencillo. Que perro no come perro, para ser más coloquial, nos dicen siempre en los medios de comunicación tradicionales. Y la verdad es que el común denominador del periodista es, no, pues sí, por supuesto que nos podemos leer la mano, por supuesto que podemos comernos entre perros, por supuesto que podemos ser objeto de alguna crítica y nos la tenemos que tragar, a lo mejor podemos hacer algún tipo de aclaración. Esto que planteas tú, de cómo es que en su momento también Carmen Aristegui tuvo este diferendo con Carlos Loret de Mola y que le llamó peoncito de Bernardo Gómez, también pudo haber sido cuestionado por Loret de Mola. Fíjate, imagino que tenía otros asuntos más importantes que hacer, los montajes. El pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, que bueno, en sus ataques diarios a López Obrador, que no pudo ponerle algún tipo de atención a lo que decía Carmen Aristegui y no se sacó a las agencias que él tiene otro tipo de estudios, ¿no? Pero tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo y también hago un llamado al fin de las vacas sagradas en cuanto a todo, ¿no? En cuanto al periodismo, la política y nuestra vida diaria en México. Pues, así es, estimadísimo, un placer conversar contigo y bueno, pues de acuerdo, tenemos que sin duda desarrollar los comunicadores hoy en día una piel más gruesa y no tirarnos al victimismo y eso sí, estar siendo muy duros, porque si somos así de duros, no podemos esperar que los demás no sean duros con nosotros. Entonces también tendría que haber esta capacidad de autocrítica y de aceptar la crítica de los demás. Pero si quieren, ahora ya me voy con el tema de Kerry y la postura de López Obrador, que me parece que ha sido muy digna. La política exterior del presidente está guiada por la Constitución. Algunos, en efecto, dijeron, ahora sí, va a venir el regaño esperado, porque se le han pasado toda la administración de López Obrador esperando a que alguien regañe al tabasqueño, que lo meta en cintura, que si no es el rey de España, que sea ahora Biden, y si no, bueno, pues hasta el Papa Francisco, que le dirija una encíclica y le comente cómo debe ser que un presidente se guíe en un país tercermundista, que se someta, como dijo el presidente hoy en la mañanera. Incluso hay diplomáticos e internacionalistas que les encanta lo del vasallaje, les encanta el servilismo, y bueno, pues estaban esperando ahora sí que Kerry viniera a ponerlo en términos prácticos, ahora sí que simplificados. Esperaban que Kerry viniera a tirar la reforma eléctrica, ¿no? Que básicamente le dijera al presidente López Obrador, esto no va a transitar, retira la reforma del Congreso, quítala de la Cámara de Diputados y que continúe lo mismo, porque si no te vamos a sancionar y te vamos a someter. Bueno, no pasó otra vez el sueño guajiro de los entreguistas y se veía venir. Incluso el presidente López Obrador tiene una habilidad impresionante para comunicar y antes del encuentro, ayer en la mañanera, pues básicamente le dijo a Kerry de qué se trataba la reforma eléctrica, por si tenía alguna duda. Entonces, seguramente Kerry ya, no sé si sepa muy bien español o con traductor, le dijeron, es la postura de México, ya llegó
ahora sí que adelantado Kerry, y en ese sentido ha habido presión de las transnacionales hacia el embajador, hacia la administración de Biden, a tal grado que el presidente López Obrador le dijo a Ken Salazar, bueno, pues ya nos aventaste el guiño de que sí siguiéramos en la postura de adecuar el marco regulatorio, que además no es estatista, no es comunista, no es extremista, es regular a quienes pretenden devorarse el 100% del mercado de la generación eléctrica en este país. Se permite hasta un 46% que se queden, pero quieren todo y quieren seguir siendo objeto de beneficios y de subsidios del pueblo de México. Entonces, en ese sentido, el presidente reiteró la postura de México a tal grado que obtuvo Kerry en términos prácticos una comisión binacional en donde van a abordar el tema de las energías limpias, que por cierto López Obrador sintetizó muy bien y le dijo a Kerry, nosotros sí, claro, apoyamos las energías limpias, pero no los negocios sucios, porque la narrativa de que México es el ecoloco, pues ahí está expuesta por los conservadores, dicen CFE costosa y contaminante, privados limpios y baratos. Sí, cómo no, así quieren caricaturizar el debate, quieren reducirlo, quieren de esa manera ganar, ¿no?, la narrativa. Sin embargo, pues yo creo que el gobierno federal ha dado muy buenos argumentos, el propio presidente, legisladores de Morena, y no hay grandes argumentos para defender una situación que es injusta. No hay competencia, porque, por ejemplo, Kerry, antes de venir, sostuvo, ¿queremos competencia? Pues sí, en efecto, queremos que la CFE pueda competir con los privados. Hoy en día no puede competir porque se inventaron un sistema en el cual los privados tienen la prioridad para el despacho de la generación eléctrica para que el negocio esté garantizado. Entonces, quienes sabemos un poco de economía o quienes tienen un negocio pequeño, grande o mediano, saben que tener la venta garantizada pues es una maravilla. Si yo puedo producir 100 tamales y ya sé que me los van a comprar, pues perfecto. Al día siguiente voy a producir 150 tamales y también me los van a comprar, pues es un negociazo. Y luego me presta el Estado mexicano para producir los tamales. Bueno, ese es el mercado que se inventaron, que es ampliamente injusto. La CFE, con muchos costos, tiene las hidroeléctricas paradas. Eso genera un costo económico, el hecho de no utilizarlas, energía limpia. Entonces hay que corregir esas distorsiones, ese mercado tan desigual, y eso ya lo entendimos muchos. Entonces se lo ha hecho ver nuevamente el presidente a John Kerry, que si tenía la esperanza de que hubiera algún matiz, pues no lo habrá, porque además hay que recordar que México no le pidió el permiso a los Estados Unidos para llevar a cabo la reforma eléctrica. Por cortesía se está explicando, porque somos vecinos que tenemos un tratado de libre comercio, no trastoca la reforma eléctrica este tratado y hay una cooperación, un buen entendimiento, ¿no?, entre vecinos. Y en ese sentido, pues Kerry que consiguió una comisión binacional en donde se van a abordar temas de energías limpias. Y qué bueno, porque yo creo que en Estados Unidos tienen mucho que aprender de las energías limpias de la CFE. En México podrían de alguna manera imitar el modelo mexicano. Brincos dieran haber tenido una CFE que resolviera la crisis energética en Texas en su momento. Y bueno, pues per cápita Estados Unidos es el país que más emite CO2 a la atmósfera, entonces tienen mucho que aprender de México desde mi punto de vista, estimados. Mi querido Jorge Armando, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera también mencionó lo que le dijo al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, algo así de Ken aguanta. A ver, Ceci, usted tiene esta declaración del presidente porque el embajador de Estados Unidos en México, que presuntamente había respaldado la reforma eléctrica, días después salió
a despotricar contra la reforma eléctrica. Que no se nos olvide que Ken Salazar, de acuerdo a investigadoras como Guadalupe Correa, es el cabildero en jefe de las empresas energéticas de Estados Unidos, exlegislador, exsecretario del Interior de Estados Unidos, insisto, cabildero, antes de ser nombrado embajador de Estados Unidos en México. Así lo dijo el presidente. Entonces, fue muy buena la plática con el señor Kerry. Él es una gente decente y estuvo también el embajador Ken, porque pues como declaró de que hacía falta la reforma energética, le cayeron encima. Ayer le decía yo, Ken, aguanta, el pueblo se levanta. Y la risita del presidente Andrés Manuel López Obrador ante esto, que es la que le calienta a muchos desde la oposición. Y esos de la oposición también andan con los pelos de punta por la declaración de ayer sobre la pausa entre México y España. Hoy el presidente aclaró que no hablaba de ruptura, aunque todos están desgarrándose las vestiduras, mi querido Jorge Armando. Así es. Bueno, y el presidente también le pudo haber dicho a Ken Salazar: Ken, hermano, ya eres mexicano. Pero bueno, a ver, yo no sé si realmente represente a intereses de empresas Ken Salazar, o lo hacía antes de ser embajador, pero ahora como embajador tiene que representar a un país, y ese país sabe que en México se está limpiando la casa, hay una batalla frontal en contra de la corrupción, y de cualquier manera, pues su postura debe ser diferente. Ahora, el presidente es muy hábil. López Obrador le tomó la palabra cuando Ken Salazar dijo, pues, hagan los ajustes al marco legal, no tenemos inconvenientes. De ahí se agarró el presidente López Obrador, tomó la declaración como bandera, después presionaron a Ken Salazar claramente. Yo creo que estos intereses le llamaron, pues, y ¿qué ha hecho Ken Salazar? Cuando menos se ha mantenido ahora, después de esta reunión, más tranquilo, y el presidente le manda este guiño público: Ken, aguanta, el pueblo se levanta, tú resiste, sabemos que son muchos intereses los que hay que resistir y vamos a seguirle. Pero bueno, en el caso de España, estimado Vicente, auditorio, evidentemente el mensaje del presidente López Obrador fue dirigido desde ayer a los empresarios voraces, quienes encontraron cabida con funcionarios mexicanos impresentables, muy corruptos, que nos dan vergüenza, y que estuvieron bajo el cobijo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entonces, claro, es hábil en términos de comunicación el presidente López Obrador, porque soltó el término de la pausa, y los exquisitos de la diplomacia no supieron cómo bajar ese balón. A ver, no sé si me perdí un momento, pero creo que ya estoy de regreso. Y les decía que los exquisitos de la diplomacia no supieron cómo bajar ese balón. Dijeron, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come lo de la pausa? Incluso escuchaba al ministro de Relaciones Exteriores de España diciendo, pues todo está en marcha y no sabemos exactamente a qué se refiera. Y en efecto, lanzó el término el presidente López Obrador como un mensaje de advertencia a quienes siguen viendo al país como tierra de conquista, un mensaje de advertencia a Repsol, a Iberdrola, a OHL, que pues básicamente con Peña Nieto y con Calderón, su lógica era con qué funcionario nos entendemos, y ya armamos el negocio a tal grado, como ha dicho López Obrador, nos han faltado al respeto. Los de Repsol, por ejemplo, cuando ya les hicieron ese contrato de una cifra impronunciable, estimado Vicente Auditorio, imagínense que un contrato
Juan Camilo Mourinho como secretario de Gobernación tuvo el agravio, la desfachatez para los mexicanos de haber firmado algo por 27,000 millones de dólares. Les soy honesto, no conozco que alguna empresa privada en otro país del mundo en la historia haya obtenido un contrato por 27,000 millones de dólares. Debe ser la mitad de la fortuna que tiene Carlos Slim, para entendernos rápidamente. Entonces eso lo habían entregado en bandeja de plata, y antes de que se cerrara el contrato formalmente por asignación directa, que hoy se rasgan las vestiduras por un contrato con Pemex a través de licitación pública internacional, por cierto, pero bueno, ese contrato de adjudicación directa, los españoles de Repsol fueron a Perú a decirles, oigan, necesito que me vendan gas porque ya tengo un contrato en México. A ver el contrato, no, todavía no lo tengo, pero ya está palabrado. Digo, para que entendamos el tamaño del saqueo, de la corrupción, y ese es un ejemplo de muchos. Hay una colección de ejemplos de corrupción. Entonces el presidente les manda este mensaje público, abierto, y claro que los destinatarios finales, y sobre todo estos grupos, entendieron muy bien a qué se refiere López Obrador. No le hace que los entreguistas digan, ¡ay, qué escándalo! ¡Ruptura! Recuerdo que estaban muy contentos en su momento los conservadores cuando en los tiempos de Vicente Fox se optó por esta vía de romper relaciones con Cuba después de la exhibida que le pusieron a Vicente Fox con la llamada del come si te vas. Ahí sí estaban aplaudiendo, ¡qué bueno! Sí, vamos a retirar al embajador. Después de una exhibida que colocó a Vicente Fox como alguien hincado ante Estados Unidos e hincado ante un impresentable como George Walker Bush, que acabó en el basurero de la historia, ¿no? Mundial, señalado como alguien que incluso con mentiras lanzó una intervención, ¿no? Y bueno, pues ahora esos mismos que aplaudieron lo de Cuba, ahora están diciendo qué pena con España, con el pueblo español, que además el presidente lo dijo desde un inicio, no es un problema con el pueblo español, es un problema con ciertos grupos que ellos saben quiénes son, que se han beneficiado del saqueo, contratos en donde nos estaban ordeñando, estimado Vicente, o sea, estaba sangrando el país con ese tipo de contratos. Un gasoducto que pusieron que no transportaba gas y el Estado mexicano les pagaba $5 millones mensuales por transportar gas. O sea, por una simulación durante 5 años. ¿En dónde se ha visto eso? Solo en México. Esas empresas pues ganaban mucho más aquí que en España. Y luego hasta les rescatamos un astillero quebrado en Vigo con dinero de Pemex y les dimos trabajo, o sea, les compramos la mitad del astillero, les dimos contratos para que hicieran unos floteles, ¿no? Unos barcos hotel que México no necesitaba. Obviamente se vendieron a sobreprecio. Al final del día México compró esos barcos por 80 millones de euros cada uno, y cuando México los vendió a la mitad de precio. O sea, una corrupción brutal, y por eso el presidente dice, pido esquina, tregua, ¿no? Pausa sobre esos, no sobre la relación binacional, que esa es otra cosa, estimado. Pues sí, definitivamente cada quien entiende o quiere entender lo que quiere en referencia a las narrativas de la oposición. Mi querido Jorge Armando Rocha, compañero de saco en las redes sociales, en estas campañas perversas de las que formamos parte. Nada más falta que nos digan quién te paga a ti, quién me paga a mí para el golpeteo contra tal o cual personaje crítico de López Obrador. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Jorge Armando, veo que cada vez levantas más polvo en tu canal de YouTube. Me fascina que en tu cuenta de Twitter estás dejando casi a diario, ¿qué digo a diario?
de a 2, 3 veces por día la víbora chillando, mi querido Jorge Armando Rocha. ¿Por qué no invitamos a la gente para que te siga apoyando? Tal vez este apoyo mutuo, tú con tus opiniones, nosotros invitando a la audiencia, es lo que molesta a muchos y lo hacemos desinteresadamente. Así es, estimado Vicente. Y esto que dices es esencial, porque de alguna manera, si bien es un estudio que nos está calumniando y difamando, lo que sí reconocen, y ese es un timbre de orgullo, es nuestra influencia, estimado Vicente, en el debate público, en las redes sociales. Y como ellos piensan que el león es de su misma condición y que todos somos iguales, sostienen, ¿no?, que es a través de asuntos artificiales, de bots. Nosotros no utilizamos bots. Nuestra principal credencial es la credibilidad. Y si la gente nos replica, si la gente viraliza, ¿no?, lo que nosotros subimos, es porque cree en nuestro trabajo, que es a través de las convicciones. Entonces, eso les molesta, en el fondo, porque, insisto, están reconociendo nuestra influencia y que es de manera orgánica. ¿Y qué requiere esto, estimado Vicente? Pues mucho trabajo, todos los días. Yo te veo en Sin Censura, todos los días estás muy activo, muy presente, mañana, tarde y noche. Hay mucho trabajo detrás de esto. No es fácil, para quien piense que nada más, pues o lanzas un tweet o lanzas nada más una entrevista en tu canal y ya, con eso la armaste. Pues inténtenlo para que vean de qué estamos hablando. Se requiere de mucha resistencia, mucha capacidad, persistencia, todos los días, ¿no? Es como ir al gimnasio. Si uno quiere realmente cambiar las cosas, todos los días hay que meterle con mucha fuerza. Y gracias por la confianza. En Twitter me siguen como @RochaPeriodista y en mi canal de YouTube como Jorge Armando Rocha también me encuentran. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo, estimado Vicente. Estamos en comunicación. Gracias, Jorge Armando. Un abrazo. Pásala bien. Estamos al pendiente. Igualmente. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias. Es precisamente Jorge Armando Rocha hablando con nosotros sin censura.